Bendito sea el Señor. Gloria a Dios en esta noche. Alabamos y bendecimos al Señor. Y como siempre le damos la gloria, la honra y la alabanza y las gracias a Él. Y en esta noche le damos la bienvenida a todos y cada uno de los hermanos que ya están ya entrando en la transmisión. Esperando como siempre que el Dios del cielo les bendiga a todos en sobreabundancia. Y esperando siempre que estos estudios que han sido de bendición para nosotros, de edificación, que nos traen conocimiento, que nos traen crecimiento espiritual, transforman nuestras vidas, nos ayudan en nuestras relaciones interpersonales, nos ayuda a cambiar el estilo de vida que llevamos. Esperamos que esto también sea de bendición para ustedes. Bendito sea el Señor. Como siempre, oramos por cada uno de ustedes, los que nos siguen todos los lunes, los que siguen luego de que se comparta en la repetición. Oramos por aquellos que nos ven a través de la plataforma de Facebook y también por aquellos que nos ven a través de nuestro canal en YouTube, Criluz TV. Queremos recordarles que todos los mensajes, estudios o transmisiones o directo, como usted le quiera llamar, todos en la plataforma de Facebook se borran a los 30 días. Por eso que siempre transmitimos en vivo por nuestro canal, Criluz TV. Transmitimos en vivo y también luego lo subimos a la parte de video. Lo subimos también para que quede tanto en la parte de los videos en vivo como los videos normales que se ven en la plataforma de YouTube. Bendito sea el Señor. En esta noche le damos, como siempre, la bienvenida a nuestro hermano Rey Benítez. Dios te bendiga, Rey, en esta preciosa noche. Nos veremos allá el 31, domingo 31. Estaremos allí para la gloria del Señor, junto con todos los hermanos en tu iglesia. Así también nuestro pastor Leonardo Benítez. Estaremos el día 31, donde estará nuestra pastora Zulaika Reyes, estará predicando el 31 de mayo a la 1 de la tarde. Queremos recordarle que siempre los cultos son a la 1 de la tarde, que lo transmite en la iglesia a la 1 de la tarde. Y usted consigue estos cultos de los domingos, los consigue entrando en la plataforma de Facebook. Y usted escribe Leonardo Benítez y va a entrar al video de los domingos a la 1. Se los recomendamos siempre, siempre, los domingos. Mi hermano, y si usted todavía no está suscrito a la página de la iglesia, le exhortamos para que usted reciba la notificación y pueda escuchar y ver el culto que se transmite todos los domingos. Recuérdese, la iglesia Apocalipsis 4:1 sube acá, que pastora nuestro hermano Leonardo Benítez. En esta noche también ya le damos la bienvenida a la hermana pastora Minerva Rodríguez. Recuérdese poner ahí su dirección, el programa, todas estas cosas. Siempre recuérdese de ponerlo ahí. Le damos la bienvenida y esperamos que también sea de bendición para usted, así que también como todos los que nos ven allá. Alabados el Señor. Y como siempre mi esposa, hermana Aida Licea, siempre monitoreando, también saluda a todos los hermanos en esta preciosa noche. Hoy continuamos con la segunda parte del estudio que llevamos en curso en proceso. La disciplina prueba que Dios es nuestro Padre y nos trata como su Hijo. Y para eso yo le invito a que usted busque las Escrituras en Primera Reyes capítulo 17, verso 1 al 7. También queremos recordarle que todos los estudios, predicaciones, conferencias, para usted poder entenderlo, tiene que ir al primer capítulo y el segundo muchas veces, porque ahí es que se establecen los fundamentos para el tema que se esté llevando a cabo en el momento. Si usted entra en el día de hoy, no escuchó la primera parte, le exhortamos para que vaya a la primera parte y lo pueda escuchar para que así pueda entender. Bendito sea el Señor.
Primera de Reyes capítulo 17, verso 1 al 7. Dice la palabra en esta preciosa noche. Entonces Elías Tisbita, que era de los moradores de Galaad, dijo a Acab: vive el Señor Dios de Israel, en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra. Y vino a él palabra de Jehová diciendo: apártate de aquí, vuélvete al oriente y escóndete en el arroyo de Querit, que está frente al Jordán. Beberás del arroyo, y yo he mandado a los cuervos que te den allí de comer. Y él hizo conforme a la palabra de Jehová o del Señor, pues se fue y vivió junto al arroyo de Querit, que está frente al Jordán. Y los cuervos, escuché bien, los cuervos, no envió seres humanos, los cuervos. ¿Por qué envió los cuervos? Ustedes lo van a entender más adelante. Le traían pan y carne por la mañana, y pan y carne por la tarde, y bebía del arroyo. Pasados algunos días se secó el arroyo, porque no había llovido sobre la tierra. Para nosotros poder entender las escrituras, dije entender, no dije interpretar. La palabra correcta es entender, no interpretar. Alabado sea el Señor, que hemos hablado muchísimas veces aquí de las reglas del entendimiento, no de la interpretación. Para usted poder entender, tiene que buscar, mi amado hermano, las definiciones de los nombres, sea de personas, sea de lugares, sea de dioses. Tiene que buscar las definiciones porque cada nombre tiene unas características particulares de su personalidad. De igual manera, los lugares bíblicos tienen también características del lugar. Por eso es importante uno buscar definiciones de todo esto para poder entender. Tenemos que buscar el contexto histórico en muchas ocasiones, contexto arqueológico, el contexto gramatical, alabado sea el Señor, y muchísimos contextos para poder entender la Escritura. Todas las Escrituras tienen detalles, desde Génesis hasta Apocalipsis. Y esos detalles no están ahí simplemente porque a Dios, por capricho, los puso ahí. Todos los detalles tienen su razón de ser. Todas las Escrituras tienen su razón de ser. Alabado sea el Señor. Por eso, para poder entender, tenemos que buscar los contextos. El nombre Elías, que ya habíamos dicho el lunes pasado, proviene del hebreo Eliyahu, que significa mi Dios es Yahweh, o Yahweh es mi Dios. Tenemos que recordar que para poder entender, recuérdese la definición de los nombres, tenemos que ir a la historia, tenemos que volver atrás, cuando se hizo la Septuaginta griega por 70 rabinos judíos de Jerusalén. Lo hemos explicado otras veces, no lo vamos a explicar completo hoy. Cuando hace la interpretación del arameo y el hebreo al griego para los judíos que vivían al norte de Alejandría, alabado sea el Señor, hay algunas cosas que ellos escondieron. Y una de esas cosas que ellos escondieron fue el nombre verdadero del Señor. ¿Por qué? Porque en los mandamientos dice bien claro: no tomarás el nombre del Señor en vano. En base a ese mandamiento, encontramos en toda la historia del Antiguo Testamento, Antiguo Pacto, alabado sea el Señor, que no se nombra el nombre verdadero. Y en el día de hoy, ni siquiera los judíos nombran el nombre verdadero. O le llaman Adonai, Señor, le llaman el Eterno, y así sucesivamente, pero nunca nombran el nombre verdadero. Yahweh o Yahweh significa el autoexistente, y eso se encontró en el tetragramatón, aparentemente como si fuera
como si fuera una cadena con una inscripción donde aparece ese nombre, el verdadero nombre de Dios. Yahweh o Yahweh. ¿Por qué? Yahweh, mi Dios es, o Yahweh, Yahweh es mi Dios. Él, en el hebreo se refiere a Dios de Elías, y Yah es una forma abreviada del nombre divino de Yahweh. Y como le dije anteriormente, si usted, oiga bien, si usted sigue diciendo Jehová o Yahvé, usted no peca, el diablo no se lo va a llevar por eso. Pero la verdad, mi amado hermano, es esa. Ese no es el verdadero nombre de Dios. Para eso habría que ir a la historia y ver la transliteración de cómo se cambia. Alabado sea el Señor, de Yahweh. Después se cambia a Yahvé. Después se le añade la J a pueblo griego. Alabado sea el Señor, que no aparece en el arameo ni en el hebreo. Y se transfiere a Jehová. Lo mismo pasa con Jesús. Alabado sea el Señor. Pero si usted sigue diciendo Jehová, no se lo va a llevar el diablo. No está pecando por eso. Bendito sea el Señor. Escuche bien. Bendito Dios. Tisbita en el contexto bíblico se refiere a Elías, profeta, siendo este el término que lo designa debido a su origen de Tisbe. Tenemos que recordar que durante esos años no existían los apellidos. Milenios pasaron para que existieran los apellidos. Solamente se reconocían las personas por el lugar donde vivían. Saulo de Tarso. Elías Tisbita de Tisbe. Alabado sea el Señor. Una aldea situada al este del río Jordán, en el territorio de Galaad. La palabra hebrea Tisbita se traduce comúnmente como peregrino, extraño o extranjero. Elías, oiga bien, el peregrino o el extraño o extranjero. Esa es su definición. Bendito Dios. De Tisbe. En la Biblia, Galaad o Gilead en hebreo, con G, significa montón de piedras del testimonio o monte del testimonio. Y bíblicamente Kerit con Q o Kerit con K significa literalmente corte, separación o desfiladero. Bíblicamente Acab de Ahab con J se refiere principalmente al rey de Israel que reinó en el siglo IX. Su nombre puede significar el hermano es padre o también tío. Acab, hijo de Omri y rey del reino norteño, gobernó en Samaria durante 22 años, desde aproximadamente el 940 a.C., Primera de Reyes, capítulo 16, versos 28 al 29, para usted poder entender por qué habla que gobierna el reino del norte, por qué habla de Samaria. Usted tiene que ir a Primera de Reyes, el capítulo 11, cuando hubo la división de las tribus, de las 12 tribus, 10 tribus al norte, 2 al sur, donde ya no se le llama tribu, ahora se le llama a las 10 tribus del norte casa de Israel. En toda la escritura de ahí en adelante se conoce como casa de Israel, y las 2 tribus del sur se le conoce como casa de Judá. Alabado sea el Señor. Y acá fue el 8º rey de Israel. Para eso usted tiene que ir al contexto histórico. Bendito sea el Señor. No solamente a la Biblia, al contexto histórico, para ver qué sucedió. Bendito Dios. Escuche bien. Él tolera la adoración falsa. Acá tuvo uno de los peores comportamientos en lo que respecta a la adoración verdadera. No solo toleró la forma corrompida y de adoración al Señor por medio de los becerros de oro de Jeroboam, que había mandado hacer, sino que además permitió que la adoración a Baal infectara a Israel en una escala sin precedente, como consecuencia de su matrimonio con Jezabel, la hija de Edbal, rey de Sidón. Bendito Dios. Acá permitió que su esposa pagana Jezabel lo indujera a adorar a Baal, a construirle un templo y a erigir un poste sagrado en honor a Astoret o la diosa Astartet, diosa de la felicidad
y del amor. Astartet, mi amado hermano, era una deidad cananea asociada con la fertilidad, la sexualidad y el amor, similar a su contraparte en mesopotámica, Ishtar, de allá en Babilonia. Primera Reyes capítulo 16, verso 30 al 33. En poco tiempo ya habían 450 profetas de Baal y 450 profetas del poste sagrado, todos los cuales comían de la mesa real de Jezabel. Primera Reyes capítulo 18, verso 19. Bendito sea el Señor. Cuando nosotros leemos todo esto y vemos toda la historia bíblica, alabado sea el Señor, y lo comparamos con nosotros, podemos ver lo que le sucede a Elías. Alabado sea el Señor. ¿Por qué? Porque Dios quiere edificar, cambiar, construir, modificar conducta. Eso pasa en la iglesia con el creyente. Alabado sea el Señor. Dios quiere llevarnos a un nuevo estilo de vida. Pero para eso nos pasa por diversas situaciones, pruebas. Alabado sea el Señor, situaciones adversas. Y aquí vemos a Elías. Él quiere edificar a creyente. Él no quiere edificar estructuras de cemento. Y no hay nada malo con que usted construya un templo para adorar a Dios. Pero Él quiere edificar a los creyentes que se van a reunir en ese lugar llamado templo para adorarlo. Él quiere edificar a los creyentes. Edificar quiere decir construir. ¿Qué va a construir? Va a construir la fe. ¿Cómo la va a construir? Con el Espíritu Santo y el conocimiento de las Escrituras. Por eso ambas cosas son importantes. El estudio de las Escrituras, donde Dios nos abre el entendimiento para que podamos entender, alabado sea el Señor, y las Escrituras nos dan el conocimiento para poder modificar conducta, modificar temperamento, oiga bien, carácter, relaciones interpersonales, pensamiento, sentimiento. Alabado sea el Señor. Él se centra no en las estructuras de cemento, se centra en personas, no se centra en programas. Por eso cuando Dios obra en la vida del creyente, en usted y en mí, a veces permite sucesos, oiga bien, inexplicables para preparar y perfeccionar a los que llama a servirle de manera relevante para el Evangelio y el reino de los cielos. Bendito sea el Señor. Escuche bien, vuelvo y repito. Él quiere edificar creyentes, no estructuras de cemento. Él se centra en personas, no en programas. Por eso, cuando Dios obra en la vida del creyente, a veces permite sucesos inexplicables, sucesos adversos, problemas, situaciones, pruebas, para preparar y perfeccionar a los que llaman a servirle de manera relevante para el Evangelio y el reino de los cielos. No es reino de los hombres, no es reino de apóstoles y profetas, como se denominan ellos. Alabado sea el Señor, reino de los cielos, porque Dios es el gobernador de los cielos y de la tierra. No son los hombres ni las religiones. Alabado sea el Señor. En el Nuevo Testamento o Nuevo Pacto, encontramos en el libro de Hebreos que dice, capítulo 12, versos 5 al 11, y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige diciendo, hijo mío, no menospreciéis la disciplina del Señor, ni desmayéis, quiere decir, no la rechace cuando eres reprendido por Él. Porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo aquel que recibe por hijo. Y dice, si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos. Porque ¿qué hijo es aquel a quien padre no disciplina? Aquí nos habla trayendo el ejemplo en el contexto de la familia, padre e hijo. Lo utiliza para que el hombre, para que nosotros podamos entender en un lenguaje fácil, un lenguaje sencillo, algo que nosotros conocemos. Alabado sea el Señor. Y aquí se refiere
a la disciplina que el padre le debe de hacer o de infundir a su hijo. ¿Para qué? Porque si lo deja sin disciplina, el hijo va a ser un hijo rebelde, que no va a respetar ni al padre, ni a la madre, ni a las autoridades, ni a nadie. Alabado sea el Señor. Oiga bien. Y dice bien claro que no menospreciemos la disciplina del Señor. Cuando habla de disciplina, esa palabra del griego significa educar, corregir. Oiga bien, educar, corregir. Bendito sea el Señor. Y dice, no la rechace cuando eres reprendido por él, porque el Señor al que ama disciplina. Y luego dice, y azota a todo aquel que recibe por hijo. Y encontramos, mi amado hermano, que cuando el hijo rebelde no quería obedecer al padre, ¿qué hacía el padre? Lo azotaba para corregirlo. Eso Dios hace también con nosotros. Es lo mismo. Bendito sea el Señor. Y escúcheme bien. En Hebreos capítulo 12, verso 6 dice, porque el Señor al que ama disciplina, corrige, educa, alabado sea el Señor, y azota a todo aquel que recibe por hijo. Pero sigue diciendo, cuando nos suceden cosas difíciles, problemas, situaciones adversas, enfermedades o pasamos por pruebas, etcétera, no es, oiga bien, esto es importante, no es siempre evidencia de que algo anda mal, sino de que algo está bien, porque el Señor al que ama disciplina. Usted encuentra la teología de superfe, de aquellos movimientos del año 60 y 70, ministerios de restauración o ministerios de fe. Tenía un eslogan, confiésalo y recíbelo. Entré en los 80 con fuerza en la iglesia. Luego al final de los 80 cambian el confieso por el declaro. Yo luego en la década del 2000 lo cambian por el profetizo. Luego lo cambian por las proclamas, por los decretos. Y como no le funcionó para entonces, y tarde o temprano lo volverán a traer, volvieron otra vez al declaro. Bendito sea el Señor. Escuche bien. Y enseñaban, recuerdo muy bien, enseñaban, mi amado hermano, que si usted estaba en la pobreza, estaba bajo maldición. Si usted era pobre, era que no tenía fe. Si usted no tenía dinero, Dios no estaba con usted. Todas esas cosas entraron en la iglesia y se quedaron. Todavía hay gente que todavía, mi amado hermano, predica y enseña eso. Enseñaba que si usted estaba enfermo, estaba bajo maldición. Si usted estaba enfermo, estaba en pecado. Si usted estaba enfermo, no podía ir al médico, porque si iba al médico, hacía mentiroso a Dios. Muchos predicaban que la medicina de aquí de la tierra, que los médicos y la medicina era del diablo. Decían que si usted iba al médico, hacía mentiroso a Dios. Que la medicina convencional o la medicina que nosotros conocemos, mi amado hermano, alabado sea el Señor, era diabólica. Otros enseñaban que es la medicina, alabado sea el Señor, era, mi amado hermano, para los impíos, no era para la iglesia, que para la iglesia estaba la Biblia, la palabra, que la palabra le sanaba, y usted, mi amado hermano, no podía ir al médico ni hacer ninguna de esas cosas, porque eso era del diablo o estaba bajo maldición. Si usted estaba en prueba, estaba mal. Alabado sea el Señor. Y otros enseñaban que si usted no estaba en prueba, entonces había problema. Y muchos predicadores desde el altar decían, hermano, si usted no está en prueba, cuídese, algo está sucediendo con usted, algo está mal, búsquese. Bendito sea el Señor. Ambas cosas están incorrectas. Porque usted puede estar en prueba y estar bien con Dios. Porque vamos a pasar por pruebas. La Biblia dice que vamos a pasar por pruebas y tribulaciones. Bendito sea el Señor. La Biblia dice que el Señor que ama disciplina, azota a todo aquel que recibe, azota a todo aquel que recibe por hijo. Escuche bien, si usted está en prueba, eso no indica que esté mal.
ni que esté en pecado. Usted está pasando por pruebas. Todos pasaremos por pruebas. Pablo dice que con muchas tribulaciones y pruebas entraremos al reino de los cielos. Alabado sea el Señor. No es evidencia de que algo anda mal. Bendito Dios. Y escuche bien. No es siempre evidencia de que algo anda mal. Porque Dios al que ama disciplina. Cuando las escrituras nos dan cuenta de que, cuando nos damos cuenta de que casi todas en las culturas paganas y aún en Israel y en el Antiguo Testamento era así, la pobreza, la escasez en las cosechas, la falta de lluvia, la enfermedad, la esterilidad de las mujeres, se consideraba la esterilidad como una maldición de parte de Dios. Y todavía aquí había un evangelista muy famoso que ya murió, que predicaba y decía que si una mujer era estéril estaba bajo maldición, basándose en el Antiguo Testamento, en el caso de Sara, alabado sea el Señor. Y escúcheme bien, eran consideradas como pecado. Bendito Dios. En las culturas anteriores, podemos ver que en algunos casos era por pecado, pero no siempre fue así. Por eso encontramos a aquel ciego de nacimiento que le preguntan a Jesús, ¿quién pecó? ¿Quién pecó? Oiga bien cómo le preguntan, ¿quién pecó? ¿Este o sus padres para que fuese ciego? Bendito sea el Señor. Pero no podemos enseñar que cuando estemos en prueba todo está bien o todo está mal. Dios está con nosotros en las pruebas, Dios está en las tribulaciones y Dios está también en la bonanza. Y cuando estemos en la bonanza, no quiere decir, mi amado hermano, que usted está mal. Encontramos en las mismas escrituras que cuando Jesucristo fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo, luego de esas 3 tentaciones, dice que el diablo se fue por un tiempo. Quiere decir que vino una bonanza. Bendito sea el Señor. Y hay hermanos que todavía en este tiempo tienen esa mentalidad. Y les dije que conozco un hermano personalmente que cada vez que hablo con él siempre dice estoy en batalla, batallando. Nunca está en bonanza. Siempre está en pruebas y pruebas y pruebas. Y en bonanza nunca hay una bonanza para él. Bendito sea el Señor. Hechos capítulo 14, verso 22 dice, es necesario que a través de muchas tribulaciones, incluye pruebas, entremos en el reino de los cielos. Y cuando vamos a 1 Corintios capítulo 10, verso 13, dice, no os ha venido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentado más de lo que podáis resistir, sino que estará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Para usted poder entender ese versículo y ese tema, usted tiene que buscar, mi amado hermano, la palabra tentación del griego, que la palabra es peirazo. Y esa palabra peirazo se utiliza de 2 formas en la escritura. Tanto para tentación, que viene de parte del diablo, como prueba, que viene de parte de Dios. Por eso tenemos que buscar el contexto. Y en el tema tenemos que buscar el contexto para poder entender, no interpretar, entender a qué se refiere, si es una prueba o si es una tentación que viene de parte de Satanás. Las pruebas son bendición. Las pruebas son para edificar, para construir la fe del creyente, para que crezca espiritualmente, para que cambie estilos de vida, para prepararse para entrar al reino de los cielos. La tentación es para destruirlo, para llevarlo al mundo, para que se pierda. Bendito sea el Señor. Y escuche bien, nosotros vamos a pasar por pruebas, por enfermedades, pero con la prueba, no importa la que sea, dice las Escrituras que Dios también dará la salida. O sea, Dios nos dará el descanso. Llegará un momento que la prueba termine. Y cuando la prueba termine, usted va a subir un escalón. Y cuando la prueba termine, usted va a ver la bonanza. Y cuando la prueba termine, usted va a crecer espiritualmente. Y Dios lo va a bendecir en todas las áreas. Hasta que vuelva la próxima prueba. Bendito sea el Señor. En este estudio vamos a ver al profeta Elías en la escuela de la fe o de la disciplina.
Nosotros debemos de aprender todos los principios de fe que nos prepararán para los retos que le vendrán. Dado que tenemos su historia en la Biblia o en las Escrituras, sabemos lo que le espera a Elías. Sabemos que estará un día en la cima de la montaña, oiga bien, enfrentando a todos los profetas paganos del país. Y ahí solo se le pedirá batallar contra ellos ante los ojos del mundo. Para llevarlo a cabo, estas son algunas de las cosas que debe de aprender. Así que al inicio de 1 Reyes capítulo 17, leeremos 4 lecciones que Dios usa para nuestro crecimiento, transformación y capacitación. Primera, mi amado hermano, es el procedimiento de la fe. 1 Reyes capítulo 17. Al Elías enfrentar al rey, seguro que ya sabía que muchos de los profetas habían sido masacrados por la reina Jezabel. Tenemos que recordar que ella fue por todo Israel buscando profetas del Señor, y cuando los encontraba, los mataba, los degollaba. Elías sabía que corría el peligro al presentarse ante el rey y darle ese asombroso mensaje. Bendito sea el Señor. Escuche bien. Elías sabía, bendito sea el Señor, que corría el peligro al presentarse al rey y darle el asombroso mensaje. Bendito Dios. Y escúcheme bien que esta noche. Pero fue la primera tarea que Dios le asignó y tuvo el valor para llevarla a cabo. No hay registro de alguna instrucción dada a Elías respecto a lo que sucedería después. Él solo obedeció al Señor, entregando el mensaje que Dios le había dado. Cuando Dios llama a Abraham, lo llamó para que fuera a un lugar que él no conocía. No había estado allí. Alabado sea el Señor. Y él salió al lugar. Aquí tenemos a Elías. Dios le da unas instrucciones y Elías sale a cumplir lo que Dios le había encomendado hacer. Bendito sea el Señor. Él solo obedeció al Señor, entregando el mensaje que Dios le había dado. Después de hacer lo que Dios le dijo que hiciera, le vino lo que tenía que hacer después. Y vemos aquí el procedimiento de la fe. Después que Elías hizo lo que Dios le dijo que hiciera, le vino la palabra del Señor. 1 Reyes capítulo 17, verso 2 al 5, donde dice: y vino a él palabra de Jehová, diciendo: apártate de mí y vuélvete al oriente, y escóndete en el arroyo de Querit, que está frente al río Jordán. Beberás del arroyo, y yo he mandado los cuervos que te den de allí de comer. Y él hizo conforme a la palabra de Jehová, pues fue y vivió junto al arroyo de Querit, que está frente al Jordán. Así, oiga bien, así funciona siempre el procedimiento de la fe. Es el procedimiento de obedecer paso a paso al Señor. Obedecemos una orden y Él nos dará la otra. Damos un paso, oiga bien, damos un paso y Él nos llevará al siguiente. Y eso es muy incómodo a veces para nosotros. ¿Por qué? Porque no entendemos. ¿Por qué? Porque no conocemos el futuro. Bendito sea el Señor. Obedecemos una orden y Él nos da la otra. Damos un paso y Él nos lleva al siguiente. Y cuando damos ese paso, vemos como que todas las cosas se abren. Y podemos entender lo que Dios nos dijo que hiciéramos. Podemos entender el llamado que Dios nos ha hecho. Mientras tanto no lo entendemos hasta que no demos el paso. Bendito sea el Señor. Y eso es muy incómodo para nosotros. Siempre queremos saber toda la historia. Queremos ver dónde acaba y saber qué problemas enfrentaremos desde la A hasta la Z. Pero Dios, mi amado hermano, no obra así. Él nos guía un paso a la vez. No nos da toda la información. Vamos poco
a poco. Tenemos el ejemplo de Pablo. Iba camino a Damasco, Saulo de Tarso, para apresar a los creyentes y llevarlos ante el Sanedrín. Sanedrín quiere decir concilio, para matarlo. Pero se le apareció Jesús en el camino. Hechos capítulo 9, verso 3 al 6. Dice, mas yendo por el camino aconteció que al llegar a Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo. Y cayendo en tierra oyó una voz que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigue? Él dijo, ¿quién eres, Señor? Y él dijo, yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar cosas contra el aguijón. Él temblando y temeroso dijo, Señor, ¿qué quieres que haga? El Señor le dijo, levántate, entra a la ciudad y se te dirá lo que debes de hacer. No le dijo, entra a la ciudad, ve allí, haz esto y lo otro. Solamente entra a la ciudad y cuando llegues a la ciudad, se te dirá lo que vas a hacer. Un paso a la vez. En el libro de Hebreos capítulo 11, vemos a personas que Dios les habló, pero no le dio todas las explicaciones o instrucciones desde el principio. Hebreos capítulo 11, verso 7 dice, por la fe Noé, con temor preparó el arca en que su casa se salvase. Por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Dios le mandó a construir un arca, pero nunca había llovido. Por lo tanto, él, mi amado hermano, sabía el principio, pero no sabía el final, no sabía de qué se trataba. Hebreos capítulo 11, verso 8 dice, por la fe Abraham siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia y salió sin saber a dónde iba. Hebreos capítulo 11 y el verso 30 dice, por la fe cayeron los muros de Jericó después de rodearlo durante 7 días. Dios lo envió. Bendito sea el Señor, le dio instrucciones en el camino. Y al final volvió a darle más instrucciones hasta que rodearon la ciudad y caminaron por 7 días alrededor de la ciudad hasta que los muros cayeron. Le dio instrucciones paso a paso. Bendito sea el Señor. El procedimiento de la fe es una lección difícil, no es fácil. Difícil, porque muchos queremos saber todo el plan antes de dar el primer paso. Pero al dar con Dios debemos de dar el primer paso antes de saber a dónde nos llevará el segundo o el tercero. Si pensamos mucho en el futuro tendremos el doble de problemas. Oiga bien, tendremos el doble de problemas. Alabado sea el Señor. Cuando yo me convertí, mayo 3, 1980, ya cumplí 46 años. En estas semanas atrás, alabado sea el Señor, cuando yo sentí el llamado de Dios para ser evangelista, mi amado hermano, después del camino, poco a poco, Dios lo fue confirmando. Bendito sea el Señor, pero siempre decía, ¿cuándo empiezo? Oiga bien, ¿cuándo empiezo? Y comencé el 12 de enero del 1984, prácticamente casi 4 años después, cuando me decidí a dar el paso, esperando que Dios me hablara, esperando que viniera alguien, que Dios usara a alguien. Nunca lo hizo. Cuando decidí dar el paso, escuché bien, vi cómo se abrieron todas las cosas y comenzaron las invitaciones y las campañas y a viajar a diferentes países. Mientras no di el paso, no tomé la decisión, no pasó nada. Bendito sea el Señor. Y programas de radio, bendito Dios. Y escúcheme bien. Pero al andar con Dios debemos dar el primer paso antes de saber a dónde nos llevará el segundo o el tercero. Si pensamos mucho en el futuro tendremos el doble de problemas. Y a veces nosotros mismos, cuando tenemos un llamado a un ministerio, esperando que Dios nos hable por un profeta o por alguien, dilatamos el tiempo porque no nos atrevemos a dar el paso, no nos atrevemos a tomar una decisión. Y dilatamos, mi amado hermano. Alabado sea el Señor. Tenemos que dar el paso. Bendito sea el Señor. Escuche bien. Si pensamos mucho, en el futuro tendremos el doble de problemas. Toda la ansiedad y preocupación de mañana las tendremos en el día de hoy.
estarán ahí mañana y no habrán hecho nada para reducirla ni tampoco eliminarla. Pueden tomar el paso de hoy sin saber lo siguiente. Por eso Mateo capítulo 6 y el verso 31 al 34 dice, no se afanen. Esa palabra afanen es preocuparse, preocupación. No se preocupen pues diciendo, no se afanen pues diciendo, no se preocupen pues diciendo, ¿qué comeremos? Oiga bien cómo comienza. ¿Qué comeremos? ¿O qué beberemos? ¿O qué vestiremos? Tres partes, cosas esenciales para la vida del ser humano. Oiga bien, la comida, la bebida y el vestido. Dice, porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Oiga bien, de todas estas cosas. ¿De qué se refiere? Comida, bebida y vestido. Dice, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, primero, y todas estas cosas os serán añadidas. Predicadores, mi amado hermano, desde que me convertí, estos 46 años, siempre cuando hablan de este versículo, dicen, busquen primero el reino de Dios y su justicia y todas las cosas serán añadidas. La Biblia no dice todas las cosas, dice estas cosas, la comida, la bebida y el vestido. Alabado sea el Señor. Y cuando usted comienza, y usted ve, mi amado hermano, en el Mateo capítulo 6, que es donde comienza a hablar sobre todas estas cosas, fíjese cómo comienza Jesús a decirle a sus discípulos para luego añadir esto. Dice, por tanto, no se preocupen por vuestra vida. ¿Qué habéis de comer? Diga bien, ¿qué habéis de beber? Ni por vuestro cuerpo, ¿qué habéis de vestir? ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Mire las aves del cielo que no siembran, no ciegan, no recogen en granero, y vuestro Padre Celestial las alimenta. Les dice a sus discípulos, ustedes no valen mucho más que esas aves, que ella. ¿Quién de vosotros podrá, por mucho que se afane o se preocupe, añadir a su estatura un codo? Oiga bien, con algo que podían entender, la altura, no se puede añadir un codo, no se puede añadir un pie, un centímetro. Alabado sea el Señor. Dice, y por el vestido, ¿por qué se preocupan? Considerad los lirios del campo, cómo crecen. ¿No trabajan? No hilan. Pero os digo que ni aun Salomón con toda su gloria se vistió así como uno de ellos. Y si la hierba del campo que es hoy y mañana es echada en el horno, Dios la viste así, no hará muchos más a vosotros, hombres de poca fe. ¿Por qué nos preocupamos? No es que no tiene fe, poca fe. Oiga bien, tiene fe. Porque a todos dice la Biblia que se nos ha dado un grado de fe. Tenemos fe. Alabado sea el Señor. Y para usted venir al Evangelio, lo primero que Dios tiene que hacer es abrir su entendimiento para que pueda entender lo que se habla. Y segundo, tiene que darle un grado de fe para que usted pueda creer en lo que se le está diciendo. Porque ninguno de nosotros vio a Jesús. Alabado sea el Señor. Oiga bien. Jesús les dijo, ¿por qué se preocupan? Hombres de poca fe. Dice, no se afanen pues diciendo qué comeremos o qué beberemos o qué vestiremos. Ahora dice, pero busquen primero el reino de Dios y su justicia y todas estas cosas, no todas las cosas, todas estas cosas serán añadidas. La comida, el vestido y la bebida. ¿Para qué? Para vuestra vida. Bendito sea el Señor. Escuche bien. Debemos recordar, y con esto vamos a terminar en esta noche, debemos recordar que el Dios que nos trajo hasta aquí es el Dios que nos llevará al futuro. Lo primero que debemos de aprender es el procedimiento de la fe. Y lo segundo, lo que Dios usa para nuestro crecimiento, la transformación y la capacitación. Esa, mi amado hermano, es la preparación de la fe. Primera Reyes capítulo 17, versos 2 y 3. Dice, y vino palabra de Jehová diciendo, apártate de aquí y vuélvete al oriente y escóndete en el arroyo de Querit que está frente al Jordán. Era una fuente del río Jordán, apenas un riachuelo
Dios le dijo a Elías, vete al arroyo de Querit. No le dijo vete al Jordán donde hay mucha agua, porque Dios siempre utiliza lo poco para glorificarse y engrandecer su nombre. Bendito sea el Señor. Oiga bien, por eso dice que a lo vil de la tierra, a lo menospreciado, escogió Dios para avergonzar a los hombres. No quiere decir que Dios no puede usar a los intelectuales, claro que sí, pero donde nosotros vemos mayormente la grandeza de Dios, en lo poquito, no en lo mucho. Bendito sea el Señor. Escuche bien, Elías acababa de enfrentar al hombre más poderoso de la tierra. No intentaba esconderse, pero Dios tenía un plan. Sabía que lo que Elías hizo con Acab era poco comparado con lo que haría pronto en el monte Carmelo. Y era importante para Elías aprender la preparación de la fe. El principio de Dios es enseñar la fe. Oiga bien, el principio de Dios para enseñar la fe es el principio del aislamiento. Elías, mi amado hermano, estaba solitario, lo apartó. Bendito sea el Señor. Nosotros ahora no tenemos que hacer como los católicos que se van a un monasterio allá a apartarse. Nosotros tenemos que apartarnos, oiga bien, del mundo. Bendito sea el Señor. Quiere decir que no es que los vamos a rechazar. No vamos a salir de aquí. Alabado sea el Señor. Pero ya no vamos a vivir como vivíamos antes. Como vivíamos en el mundo. Porque nos dejó aquí. Es como los peces de la mar. Los peces viven en la mar, el agua es salada, pero cuando usted abre un pez y lo prueba, no es salado. Tiene que echarle sal para que tenga sabor. Nosotros nos dejaron aquí. Estamos en el mundo, pero no somos del mundo. Como estamos aquí, tenemos que ser ejemplo. Oiga bien, tenemos que dar ejemplo. Y para eso tiene que haber una transformación en nosotros. En nuestra transformación, modificación de conducta, de pensamiento, alabado sea el Señor, temperamento, en carácter, relaciones interpersonales, alabado sea el Señor. Por eso vienen las pruebas, porque a través de las pruebas crecemos, a través de las pruebas, mi amado hermano, alabado sea el Señor, viene esa transformación. Y aquí vemos a Elías, cómo poco a poco comienza la prueba para poder transformarlo. Bendito sea el Señor. Si se lee su vida desde principio a fin, tenía dos allegados. Tenía Eliseo y por un breve tiempo una viuda conocida como la viuda de Sarepta. Lo dejamos aquí y seguimos el próximo lunes con la segunda parte de este estudio que llevamos en curso, en proceso. Alabado sea el Señor. La disciplina prueba que Dios es nuestro Padre y nos trata como su hijo. Oiga bien, como su hijo. Bendito sea el Señor. Es que esta noche vamos a reconocer los hermanos que están con nosotros en el programa, en la transmisión, como usted le quiera llamar en esta noche. Tenemos por aquí hermano Rey Benítez, que está desde el principio. Alabado sea el Señor. Siempre está con nosotros todos los lunes. El pastor Minerva Rodríguez también, que siempre está con nosotros los lunes, a menos que tenga alguna predicación o algún compromiso. Por aquí tenemos Ramón Juanchi Alonso. Bendiciones, saludos. Bendiciones esta noche para usted y su esposa. Bienvenido. Por aquí también está Ana Luisa Hernández. Dios te bendiga, Luisa, en esta noche. Bienvenida. Alabado sea el Señor. Elizabeth Domenech, bienvenida. Mi hermana Elizabeth, bienvenida en esta noche. Alabado sea el Señor. Mi hermana pastora Minerva dice que ya lo compartió. Qué bueno. Y mi esposa, como siempre, monitoreando, le saluda a todos en esta preciosa noche. Bendito Dios. Vamos a buscar por aquí a ver si hay alguno otro. En YouTube está mi hermano Joshua Ortiz. Dios te bendiga, Joshua, en esta noche. Pido oración también. Bendito sea el Señor. Y buscamos nuevamente por aquí. No hay nadie más. Algunos entran al final. Lamentamos pues no poder mencionar su nombre, pero agradecemos siempre su sintonía. Alabado sea el Señor. Y siempre le pedimos que comparta esto estudio. Nosotros no usamos esta plataforma ni el evangelio para lucro. No monetizamos. Inclusive, si usted busca
los programas, principios de los programas, usted va a encontrar que yo tenía algunas promociones de fotografía, de video, todo eso yo lo eliminé del intro que tengo y también de lo que se le llama el outro, o sea, la despedida del programa. Todo eso yo lo tenía en el programa, todo eso yo lo eliminé. Bendito sea el Señor, porque nuestro propósito y nuestro objetivo no es sacar dinero del Evangelio. Mucho de eso es lo que están haciendo hoy día. Lamentablemente, si ese es su objetivo, ya tienen su recompensa. Bendito sea el Señor. Nosotros no tenemos anuncios, al principio tenemos anuncios de otras cosas, las eliminamos. Bendito sea el Señor. Aquí estamos para predicar el Evangelio, para la salvación de las vidas y edificación de la iglesia. Ese es nuestro propósito. Por eso siempre le pedimos que lo comparta. Alabado sea el Señor. Vamos a orar en esta noche. Usted prepárese para recibir lo que usted le está pidiendo al Señor. Prepárese en esta noche. Por aquí había visto también, confundí el nombre. Bendito Dios. Usted prepárese en esta noche. No importa cuántas veces hayan orado por usted o nosotros hemos orado, manténgase creyendo en el Señor. Para Dios no hay nada imposible. Él es Dios todopoderoso, pero recuérdese que Él es soberano. Dios tiene una voluntad. Usted no puede extorsionar a Dios, coaccionarlo, ni convencerlo. Escuche bien, alabado sea el Señor. Usted no puede hacer que Dios haga nada. Usted puede tener la fe más grande del mundo, pero Dios tiene una voluntad. Y por eso dice la Escritura que si pedimos conforme a su voluntad, Él nos oye. Bendito sea el Señor. Alabado sea Dios. Vamos a orar. Padre, te alabamos y te bendecimos, te glorificamos, te damos la gloria y te damos la honra y te damos la alabanza a ti una vez más. Te damos las gracias, Señor, por todos los hermanos que han estado con nosotros en el día de hoy, en la transmisión, en el programa. Te rogamos en esta hora, unidos a ellos, Padre, que tú derrame tu bendición sobre cada uno de ellos, sobre nosotros también. Padre, mira nuestras peticiones, las nuestras y las de ellos. Padre bueno, te rogamos en esta hora, te pedimos, Señor, conforme a tu grandeza, conforme a tu bondad, conforme a tu gracia, conforme a tu compasión, Padre bueno. Señor, en esta hora, que cada petición que hemos puesto ante ti sea contestada y que cada petición contestada, Señor, traiga crecimiento espiritual a nuestras vidas. Imparta fe, confianza en ti, Señor, que nos ayude a vivir aquí hasta que llegue o el momento de nuestra partida de este mundo o llegue el momento del arrebatamiento. Ayúdanos a perseverar, Señor. Padre, te rogamos en esta hora, cada petición contestada, Padre bueno, engrandezca tu nombre, Señor amado, glorifique tu nombre, Padre Santo, en esta hora. Señor, y mira aquellos que están enfermos, nosotros, los hermanos y todos aquellos que están enfermos en esta hora. Tu palabra dice que cuando los discípulos salieron a predicar, tú confirmabas la palabra con las señales que les seguían. Padre, tu palabra dice, Marcos capítulo 16, verso 15 al 20, que cuando los discípulos salieron a predicar, tú confirmabas la palabra con las señales que les seguían. Confirma tu palabra en esta noche con milagros, con prodigios, con sanidades y con maravilla. Padre bueno, para todos aquellos que están enfermos en esta hora, no importa la enfermedad, no importa el nombre, no importa cómo se llame, no importa lo que haya dicho el médico, no importa el tiempo de la enfermedad, Padre, para ti no hay nada imposible. Nosotros lo creemos, nuestros hermanos lo creen, Padre bueno, lo creemos en esta hora, Padre. Confirma tu palabra en esta hora. Señor, glorifícate en nuestra familia, en nuestros hijos, tráelos al Evangelio. Aquellos que se han apartado, tráelos al Evangelio. Mira nuestros problemas, nuestras necesidades, las necesidades espirituales primero que nada, Padre.
las necesidades físicas, las necesidades financieras, Padre. Cada problema, cada necesidad sea resuelta, Padre bueno, en esta hora y tú te glorifiques en cada una de ellas, Señor. Te pedimos también por aquellos que hoy confiesan a Cristo como Salvador personal. Perdona sus pecados, escribe su nombre en el libro de la vida. Por aquellos que estuvieron en la iglesia y se apartaron, tráelos nuevamente al Evangelio. Señor, recíbelos y restáuralos, Padre bueno. Mira aquellos, Señor, que se fueron a otros lugares. Lamentablemente, Padre bueno, lugares de apostasía, pero te aman. Están buscando realmente, Padre, sácalos de ahí. Tráelos nuevamente a la iglesia. Padre bueno, glorifícate en ellos, Señor. Y te pedimos por aquellos que todavía no han recibido el bautismo del Espíritu Santo, conforme a tu palabra, descienda sobre ellos Espíritu Santo y fuego y sean llenos de tu poder. Y te rogamos también que tú derrames dones espirituales en la iglesia. Padre bueno, te pedimos por los pastores, bendícelos, Padre, dale sabiduría para dirigir la iglesia, para predicar, para enseñar. Padre bueno, para trabajar con las finanzas de la iglesia, para disciplinar, para corregir. Padre bueno, ponlos en gracia en sus congregaciones. Señor, añade cada día los que van a ser salvos a sus iglesias, Padre. Glorifícate en esta hora. En el nombre de Jesús te pedimos estas cosas para la gloria siempre y la honra, Señor, siempre de tu nombre, dándote las gracias, Señor. Bendito sea el Señor. Mi amado hermano, le invitamos para que el próximo lunes esté con nosotros. Recuérdese de 8 a 9 de la noche, hora de Puerto Rico. También les recordamos, el 31 vamos a estar en la iglesia del pastor Leonardo Benítez, aunque siempre les soltamos que todos los domingos a la 1 de la tarde se conecte con el culto de la iglesia. Alabado sea el Señor. Estaremos allí el 31 a la 1 de la tarde. No se lo pierda. Alabado sea el Señor. Es que esta noche le damos siempre la gloria a Dios y la gracia a todos ustedes. Y le pedimos siempre que comparta estos estudios. Dios nos guarde, mi amado hermano. Dios nos bendiga en esta preciosa noche del Señor.